San Joseco, volcán Villarrica, utilizando modelos de flujos monofásicos no newtonianos. Vamos a tener primero la presentación, la cual equivale a un 33% de la nota y tiene una duración de 30 a 40 minutos para después pasar a las preguntas. El profesor guías, doctor Rodolfo Araya, del Departamento de Ingeniería Matemática. El segundo profesor guías, José Palma, del Departamento de Ciencias Agrícolas. Y la comisión está formada por Pedro Arriagada, del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Concepción, y Verónica Oliveros, del Departamento de Ambiente y Ciencias de la Tierra, y Gonzalo Montalva, del Departamento de Ingeniería Civil. Así que, Matías, podemos comenzar con tu presentación. Voy a tomar el tiempo, dame un segundo. Cuando quieras, podemos comenzar. Nos escuchamos, Matías. ¿Me escuchó? Sí, ahí ahora sí. se escucha. Sí. Ahora sí, dale no. ¿Y ahora? Que bajé un poco el micrófono. Vale. Ya, bueno. Bueno, muchas gracias, Marco, por su presentación. Como bien dijo, vengo a presentar mi proyecto de tesis enmarcado en el Magíster en Geofísica, titulado Simulación numérica de la ARES en el Valle de San Joseco, Volcán Villarrica, empleando modelos de flujos no newtonianos. Bueno, el índice, vamos a empezar con una breve introducción, luego describir algunos fundamentos teóricos y el estado del arte, seguido de la hipótesis, objetivos, y luego presentar la metodología que se va a utilizar, algunos resultados preliminares, luego la discusión de estos resultados y el plan de trabajo. Entonces, para empezar, los ladares corresponden a flujos gravitacionales conformados por una mezcla entre sólidos y agua en distintas concentraciones y que fluyen a gran velocidad por los flancos del volcán, sean cauces, ríos, laderas, etc. Y estos corresponden a uno de los peligros volcánicos más catastróficos que se han registrado en el último tiempo y también a lo largo de la historia. Estos ocurren durante y después de erupciones volcánicas y provocan grandes pérdidas humanas y también grandes daños materiales y pérdidas económicas también. Acá voy a presentar un par de episodios láricos que han ocurrido y que han sido bien icónicos en el mundo. En la imagen, en la figura 1, perdón, podemos ver el antes y el después de la ciudad de Armero en Colombia, luego del lahar ocurrido en 1985 por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que aproximadamente 5.000 casas fueron destruidas y 3/4 de la población, equivalente a 25.000 personas, fueron muertas. Otro caso que quizá es más conocido por todos nosotros es el lahar ocurrido en Chaitén, el producto de la erupción el año 2008. Esto ocurrió, bueno, fue gatillado por las lluvias posterior a la erupción, que removieron todo este material y fluyó por un cauce y llegó hasta el pueblo, destruyéndolo en gran parte y dividiéndolo literalmente en dos, como se puede ver en la figura 2. Este episodio lárico significó un cambio de paradigma también en la gestión de monitoreo volcánico en Chile, por lo que se creó la Red Nacional de Vigilancia Volcánica a cargo del CERNAGEOMIN. Entonces,
hay una gran preocupación por las metodologías desarrolladas o por las maneras en que uno puede prever estos eventos y al mismo tiempo se han desarrollado distintas metodologías para poder delimitar las zonas que puedan potencialmente ser afectadas por estos peligros. Por ejemplo, en la figura 3 vemos el mapa de peligro volcánico del volcán Villarrica, que actualmente es utilizado por el CERN Jimin. Y este mapa geológico fue desarrollado mediante bueno, trabajos en campo de depósitos láricos y de distintos flujos volcánicos. Y delimitan la zona de peligro en distintos colores. Digamos que es como un modelo muy cualitativo de la zona de potenciales peligros. Las zonas rojas, por ejemplo, son zonas de alta exposición de flujos láricos. Y se construyen prácticamente con la cronología eruptiva del volcán. Ahora, estos mapas son bien estáticos, o no discriminan entre eventos de mayor magnitud o de menor magnitud. Entonces igual se necesitan otras metodologías que nos puedan ayudar a estimar zonas de inundación, pero por eventos quizás más de mayor magnitud o de magnitud más pequeña también. Por ejemplo, en la figura 4 se tiene una simulación hecha con un modelo semi-empírico y en donde se puede ver que se delimitan en colores los cauces y los flujos de inundación que por ahí se enrutan. En este caso, este modelo semi-empírico solamente tiene la capacidad de predecir lo que es el alcance longitudinal del LAR y el área planimétrica. Al mismo tiempo que es un modelo semi-empírico que fue, en este caso, este corresponde a la ARZ, que fue desarrollado con datos de eventos láricos de Estados Unidos. Puede que no represente el comportamiento de los lares que ocurren en Chile. Y en la figura 5 vemos lo que es una simulación numérica de flujos detríticos realizado con un modelo numérico con base física. Entonces, ya en sí, las salidas del modelo son mucho más, bueno, de primera, que ocupa la dinámica que gobiernan estos flujos, se suelen tener resultados más aproximados y acercados a la realidad también. Y las salidas también pueden ser varios parámetros dinámicos o físicos del flujo, como la profundidad del flujo o la velocidad que este tuvo, al mismo tiempo que el alcance, los tiempos de arribo y flujo y otras cosas. Entonces, este trabajo se orienta en la modelación de flujos láricos utilizando modelos numéricos y un enfoque no newtoniano para poder representar zonas, bueno, de primero la representación característica del LAR y las zonas de inundación, y se espera tener resultados cercanos a la realidad. Entonces, pienso que es necesario definir algunos conceptos, sobre todo lo que es un LAR. Acá hay una definición más académica de lo que es. Corresponde a una mezcla de roca y escombros y agua que fluyen rápidamente por las laderas del volcán influenciados por la gravedad, según Balance Iverson el año 2015. Y en la figura 6 podemos ver un esquema que es un corte longitudinal a un LAR, y en el cual prácticamente se puede ver esta cabeza, dice head, pero es como la parte frontal del LAR, y en su interior tiene una mezcla de agua y de clastos o de escombros. Y vemos que dentro de este ocurren procesos de advección o de transporte. Y esto propicia el movimiento del LAR, al mismo tiempo que le da más inercia y más movimiento. Los lares también se pueden clasificar según su origen en lares primarios y lares secundarios. Los lares primarios son los que están directamente asociados a la erupción volcánica,
Y los lares secundarios, bueno, como dice, no están asociados a erupciones, sino que ocurren luego de erupciones volcánicas y generalmente son gatillados por tormentas o lluvias torrenciales. Otra clasificación también es que, bueno, a los lares se le ha descrito como, se le describe como un continuo entre lo que es un flujo de detritos y un flujo hiperconcentrado. Por tanto, se les clasifica con estos dos tipos de fluidos. Por una parte tenemos los flujos hiperconcentrados, que presentan una concentración de sedimento entre el 20% y un 50 o 60%. Y debido a su baja concentración de sedimento, presentan un bajo límite elástico. Por otra parte, tenemos los flujos de detritos, o debris flow, como se pueden encontrar más fácilmente en la bibliografía, que presentan una concentración de sedimentos superior al 50 o al 60%, por tanto tienen un límite elástico más alto. El concepto de límite elástico lo voy a definir un poco más adelante. Y como vemos en la figura 7, se puede ver este esquema elipsoidal, en donde por una parte aumenta la cantidad de sólido y por otra parte aumenta la cantidad de agua. Lo que representan son mezclas de agua y sólido en distintas concentraciones. Entonces, a ver cómo puedo ¿No hay un puntero acá? Opciones de puntero. A ver. Entonces, los flujos de detritos vienen representados en este dominio y los flujos hiperconcentrados en este dominio. Y los lahares presentan como la transición, la transición entre estos dos fluidos. Y acá se podrían como categorizar o clasificar los lahares según propiedades como material cohesivo o material granuloso y la cantidad de agua. Y finalmente las condiciones para que se genere un lahar principalmente es que haya una fuente adecuada de agua, la cual puede ser suplida por lagos cratéricos o por la fusión de nieve, o también por la interacción glaciovolcánica en producto de los flujos piroclásticos calientes que eyecta el volcán. También tiene que haber material no consolidado, altas pendientes, según balance, mayor a 25 grados promedio, y también un mecanismo que gatille el lahar, que puede ser, bueno, el lahar es primario, una erupción volcánica, el lahar es secundario podría ser una lluvia torrencial, o también a veces ocurre por el derrumbe del cono volcánico. Entonces, cuando hablamos de simulación de lahares, principalmente todos los modelos que se han desarrollado tienen estas tres características, o se construyen principalmente pensando en estas tres características. En la figura, o sea, en el esquema que está a la izquierda, donde dice modelos físico-matemáticos, principalmente una de estas características es la dimensionalidad con que se va a modelar. Unidimensional, bidimensional o tridimensional. Generalmente cuando son modelos unidimensionales se considera como dimensión el largo del cauce por donde se va a enrutar el lahar. Los modelos bidimensionales, por otra parte, contemplan la componente tanto longitudinal como transversal, y por lo general son modelos promediados en profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la tercera componente la promedian. La profundidad, la velocidad es promediada en profundidad también, y todas las componentes, o sea, todas las propiedades o las variables que yacen en la tercera componente. Y también hay modelos tridimensionales, en donde obviamente la componente Z no está promediada en profundidad, sino que es una variable más. También según el tipo de ecuaciones que se usen, en donde principalmente todos se basan en la ecuación de Navier-Stokes y en ciertas suposiciones, pero cuando ya se agregan suposiciones se obtiene lo que es el modelo de agua somera, y si aún se aplican más suposiciones, como por ejemplo que no se contemplen los términos de aceleración local ni advectivo, se obtiene lo que es la ecuación de onda difusa.
Y también según el tipo de flujo se pueden modelar flujos. Hay modelos de lares que se simulan según un flujo de una fase. Esto quiere decir un flujo homogéneo de una densidad. Y también flujos bifásicos que contemplan dos fases. Por una parte contemplan lo que es la fase líquida y la fase granular. Pero al mismo tiempo que son dos fases, el número de ecuaciones se duplica y por tanto se necesita un gasto mayor para poder resolver estos problemas. En este caso, y en este estudio, se va a utilizar lo que es ECRAS, en la versión 6.1, que traducido al español vendría siendo Sistema de Análisis de Ríos. Bueno, eso prácticamente. Y es un modelo hidráulico de distribución libre que fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos para poder simular ciertos fenómenos que ocurren por sistemas fluviales, tales como crecidas de río, inundación, y también se usa mucho para hacer análisis de riesgo hidrometeorológico. Este programa permite modelación unidimensional y bidimensional y también poder modelar distintos regímenes del flujo, como flujo estable o inestable. En el caso de los lares se utiliza lo que es el flujo inestable. Emplea un enfoque de flujo monofásico, empleando las ecuaciones de onda difusa y aguas someras. Aquí el programa te permite escoger el set de ecuaciones que uno quiere resolver. Hay ciertas suposiciones, por ejemplo, ECRAS supone una distribución de presión hidrostática y también incompresibilidad. Esto quiere decir que la densidad es uniforme. También permite poder escoger entre distintos enfoques numéricos, entre estos diferencia finita y volumen finito, para una dimensión. Cuando se modelan flujos bidimensionales, me parece que solamente usa volumen finito. Eso aún lo estoy estudiando bien, no lo tengo muy claro. Y también se puede escoger distintos solvers de alta robustez como Parpiso o Skyline. El programa tiene una interfaz gráfica y contiene un sistema de información geográfica llamado RASMapper, que sirve para el procesamiento del DEM, para poder generar la malla y poder visualizar los resultados. Y contempla una biblioteca de algoritmos no newtonianos en las últimas versiones, llamada DebrisLib. Y esta es la que vamos a ocupar para poder modelar flujos no newtonianos. Bueno, acá no me quiero detener tanto, la verdad, pero es mostrar las principales ecuaciones que utiliza el modelo de agua somera promediado en profundidad. La ecuación de conservación de masa por un lado y por el otro lado la conservación del momento. En donde por una parte acá se tienen los términos acelerativos, aceleración local, aceleración espacial o advectiva, y por esta parte tenemos las fuerzas que se van a oponer al movimiento. Tenemos la distribución de presión, perdón, el término del gradiente de presión, la difusión horizontal dada por esta derivada doble, y tenemos las fuerzas de cuerpo. Y aquí, súper importante, este término tau, que es el término que me va a ayudar a caracterizar el flujo no newtoniano, las pérdidas internas inducidas por los flujos no newtonianos. Entonces, cuando hablamos de fluidos o de modelos no newtonianos, tenemos que hablar también de lo que es la reología. En palabras simples, la reología es la ciencia que estudia el comportamiento de los materiales y la deformación de estos bajo tensión. Especialmente de los materiales que presentan un comportamiento no newtoniano. Esto quiere decir que no presentan una relación lineal entre la tensión y la deformación. Principalmente los fluidos no newtonianos presentan una viscosidad variable en función de la tensión de corte. Y si miramos la figura 8, perdón, se puede ver un esquema, un gráfico de tensión de corte versus deformación para un flujo newtoniano. Podemos ver principalmente que el intercepto para el estrés de corte es 0,
Es un modelo lineal y viene representado por esta ecuación que está acá arriba, tau igual a mu, que mu representa la viscosidad dinámica. Y esta vendría siendo lo que es la velocidad de corte o la deformación, como bien aquí dice abajo. Entonces, el enfoque que utiliza ECRAS es que esta tensión de corte la caracteriza o la calcula por una suma entre dos tensiones de corte, una turbulenta y una tensión de lodo y escombros, como aparece en la nomenclatura de ECRAS. Pero ahora, por ejemplo, si consideramos solamente que se modelan aguas claras, sino un modelo no newtoniano, el término tau sub md se hace cero y las pérdidas simplemente se calculan según la fricción del fondo, lo que viene representado por la ecuación de Manning, en donde acá juega el coeficiente de Manning, que es la n, es el que va a caracterizar el tipo de rugosidad. Ahora, cuando se quiere modelar flujos newtonianos, se agrega este tau sub md al modelo y va a haber una suma entre lo que es una tensión turbulenta y una tensión de lodo y escombros. Entonces, bueno, se tienen muchos modelos no newtonianos implementados en la librería de flujos de Relief. Sin embargo, acá voy a mostrar los tres principales. Por una parte tenemos el modelo de Bingham, que es un modelo, bueno, fue uno de los primeros modelos de flujos no newtonianos y uno de los más sencillos también. Lo que hace Bingham es caracterizar un flujo, un material, por un límite elástico, que vendría siendo el tau sub y, y un término viscoso. Ahora, ¿qué es el límite elástico? El límite elástico viene a representar un valor umbral sobre el cual, o sea, que bajo el fluido no se va a deformar aún. Entonces, para que el fluido se empiece a deformar, tiene que superar este yield strength o límite elástico. Por tanto, representa un valor crítico, por sobre el cual el material se va a deformar. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos modelos tienen un límite elástico. Esto quiere decir que el intercepto no es cero, y eso ya lo convierte en un flujo de características especiales. En este caso, no newtoniano. Bueno, el modelo de Bingham fue hecho para poder caracterizar modelos o representar flujos, perdón, que tengan cierta viscosidad. Es un modelo súper simple y creo que ha sido bien usado para poder representar flujo hiperconcentrado. Por otra parte tenemos el modelo de Herschel-Bulkley, que está al medio, y que si vemos es bien parecido al modelo de Bingham, solo que el término de la deformación de corte está elevado a una potencia n, y esta potencia n es variable. Y en función del valor que tome, el flujo va a tener cierto comportamiento. En la figura 9, en la de abajo, podemos ver, por ejemplo, qué pasa si este término n toma un valor mayor a 1. Cuando toma un valor mayor a 1, se va a comportar de una manera no lineal y va a experimentar lo que se llama el shear thickening o espesamiento por cizalla, que al final es un aumento de la viscosidad en función del aumento de la deformación. Por otra parte, si este n es menor a 1, va a experimentar lo que se dice un shear thinning o un adelgazamiento por cizalla, que lo que dice es que la viscosidad va a disminuir a medida que aumenta el estrés de corte, o sea, la tensión de corte. Y si nos damos cuenta, si este n es igual a 1, se tiene lo que es el modelo de Bingham. Por tanto, es una generalización del modelo de Bingham. Pero ofrece más alternativas, dado que n puede ser cualquier valor y k también. Por otra parte, el otro modelo que tenemos es el modelo relógico cuadrático de O'Brien,
que si nos damos cuenta es similar también al modelo de Bingham, pero incorpora este término turbulento dispersivo que viene a caracterizar las pérdidas por colisión de partículas y por la interacción del fluido con los sólidos. Entonces es un término cuadrático que se agrega al modelo de Bingham y que ha mostrado buen resultado en la caracterización de algunos flujos láricos. Hay programas comerciales que usan este modelo y que muestra buenos resultados cuando se quiere comparar lares que han ocurrido con simulación. Y si vemos este mismo gráfico, este modelo viene representado por la curva verde, debido a que el n viene siendo 2 y es mayor a 1. Por lo tanto, va a experimentar lo que es el desplazamiento por sí solo. Y otra cosa muy importante igual, que dado que este modelo es promediado en profundidad, este término de velocidad de corte, de U a de Z, viene caracterizado por esta aproximación derivada por Iverson en el año 1997, que dice que este término es igual a 3 veces la velocidad promediada en profundidad dividido la profundidad. Por otra parte, para contextualizar en dónde se va a aplicar esta modelación, se van a hablar de algunas generalidades del volcán Villarrica. Bueno, este es un estratovolcán que está ubicado en el límite entre la provincia de Cautín y de Valdivia, perteneciente a la región de la Araucanía y la región de los ríos, respectivamente. Y pertenece a la zona volcánica del sur. El cono principal presenta una altura de 2.847 metros sobre el nivel del mar. Y como muchos de los volcanes que se emplazan en esta zona volcánica, el glaciar presenta, bueno, en el cono principal se suelen emplazar glaciares. En el caso del volcán Villarrica, este glaciar tiene una superficie de 40 kilómetros cuadrados y un volumen de 8 kilómetros cúbicos, lo que equivalente en agua vendrían siendo 1.17 kilómetros cúbicos. El historial eruptivo de este volcán desde 1558 consta de 60 erupciones, la cual la última fue la que ocurrió el año 2015, el 3 de marzo. Y los principales productos que emite el volcán Villarrica son coladas de lava, lahares y flujos piroclásticos. Algunas de las localidades aledañas a este volcán y que principalmente, y que históricamente han sido amenazadas por estos flujos, es Villarrica, Pucón, que es la más cercana a 16 kilómetros, Licanray por el sur y Coñaripe también por el sur. Bueno, siguiendo con el volcán Villarrica, este es conocido por ser un generador de lavas. Desde el año 1558 hasta hoy se han evidenciado aproximadamente 10 eventos lávicos. Y en el último ciclo eruptivo, del año 2015, se generaron lares por muchas partes del volcán, pero principalmente las que acá se muestran son por el flanco norte del volcán, por los cauces San Juan Correntoso, San Juan Seco, Río Pedregoso y el Río Turbio. Principalmente enfocándonos en el San Juan Seco, que es uno de los que presenta una mayor amenaza para la ciudad de Pucón. Este valle se extiende por 16 kilómetros desde el cono volcánico y desemboca en el lago Villarrica. Aproximadamente tiene una extensión de 16 kilómetros. Y en el último siglo, desde la erupción del 1904, se han documentado 6 eventos lávicos por este cauce. Bueno, en relación a los lahares que fueron desarrollados en el último ciclo eruptivo del año 2015, han habido muchos estudios, estudios geológicos, como por ejemplo el de Vera del año 2018, que dice que los lahares que fueron emplazados en el San Juan Seco
fueron de carácter moderado. Y también se caracterizan como un flujo de detritos no cohesivo y sobre un 60% de carga sólida. Fueron moderados debido a que esta erupción fue desarrollada en un instante del año, a finales del verano, principio de otoño, en donde la cubierta nival es bien mínima. No así en otros episodios láricos, por ejemplo el del año 1971, que fue como en una época donde la cubierta nival no era mínima, creo que fue en diciembre, y generó la área de mucha mayor magnitud, aproximadamente de un orden de magnitud de 6. Los del 2015 tuvieron un orden de magnitud de 5. Según Flores y Amigo, el año 2015, los lares fueron, los definen como un flujo de transición. Esto quiere decir que su comportamiento fue variando entre flujo de detritos y flujo hiperconcentrado en distintos tramos. Por lo general, se comportan como flujo de detritos en altas pendientes, y a medida de que la pendiente va disminuyendo, y a medida de que van dejando atrás los escombros más grandes del flujo, se va transformando en lo que es un flujo hiperconcentrado. Se han realizado diversos estudios acerca de esta erupción en particular, y también se han modelado lares antiguamente en el Valle de San Juan Seco. Son estudios bien acotados, sí, no es que haya una gran diversidad de modelos o de estudios que apliquen modelos en este volcán, pero los hay. Por ejemplo, en la figura 12A se ve una modelación de la trayectoria de los lares en el Valle del San Juan Seco, utilizando lo que es un modelo semi-empírico, en donde solamente se puede cuantificar lo que es el alcance longitudinal del lar y también el área planimétrica. En la figura B vemos un estudio realizado por Bono, en donde utiliza RAMS, que RAMS es un software computacional comercial, que utiliza un modelo de agua somera friccional. Entonces es un modelo físico, y ella también modeló por el San Juan Seco lares de distintos escenarios. En la figura C vemos lo que es el estudio de Navarro el año 2017, y él utilizó ECRAS para poder modelar lares por el Pedregoso y por el río Turbio. Sin embargo, la versión de ECRAS que utilizó él, que es la versión 5.0.3, no cuenta con la librería de flujos no newtonianos. Por lo tanto, él utilizó solamente lo que es aguas claras, y los lares no se comportan como aguas claras. Pero igual es un estudio de lares en el volcán Villarrica. Por tanto, la hipótesis que se ha planteado para este trabajo es que la aplicación de modelos de flujos monofásicos con enfoque no newtoniano dentro de un modelo de aguas someras promediado en profundidad y empleando un modelo de elevación digital de alta resolución geoespacial presenta una alternativa capaz de caracterizar y representar los procesos físicos y el desarrollo de los lares en el Valle de San Juan Seco, permitiendo una delimitación detallada de las potenciales áreas de afectación por estos flujos. Permiso. Los objetivos planteados, partiendo por los objetivos generales, textualmente, son determinar potenciales áreas de inundación por lares en el Valle de San Juan Seco, empleando un modelo de aguas someras y modelos reológicos para flujos no newtonianos, disponibles en el programa de modelación hidráulica ECRAS versión 6.1. Y un segundo objetivo general, que es obtener una parametrización no newtoniana que represente los procesos físicos del lar ocurrido en el Valle de San Juan Seco, producto de la erupción del volcán Villarrica el año 2015. Los objetivos específicos son identificar las parametrizaciones de variables no newtonianas que representen de mejor manera el comportamiento de los lares,
2. Evidenciar las diferencias y similitudes de los resultados de las modelaciones obtenidas empleando distintos modelos reológicos. Modelo de Bingham, modelo Herschel-Berkeley, modelo reológico cuadrático de Bryan. Tercero, caracterizar el evento lárico del 2015 comparando simulaciones numéricas con evidencias geológicas sacadas de la literatura y de los estudios que se han realizado in situ en el volcán Villarrica. Cuarto, contrastar la sensibilidad de las simulaciones en función de la variación espacial y la magnitud de la iniciación del flujo. Esto quiere decir en función de la condición de borde aguas arriba, que después lo voy a detallar de mejor manera. Y quinto, determinar patrones espaciales y temporales en el desarrollo de las áreas simulados en el Valle San Juan Seco para distintos escenarios. En general, los tres grandes pasos que se van a que dividen esta metodología están ahí escritos. El primero va a ser realizar un análisis de sensibilidad con la finalidad de tener un mejor control sobre las variables de los parámetros, o sea, sobre las variables no newtonianas al momento de que uno las varíe. Entonces, de esta manera podemos aprender a entender la lógica de cómo funciona este programa. Entonces, para el análisis de sensibilidad se va a necesitar crear, rasterizar y mallar un DEM sintético. Este que podemos ver en la figura 13, que corresponde a un canal con pendiente seguido de un plano sin pendiente. En la figura 14 se puede ver un perfil longitudinal de este canal. También se va a necesitar crear hidogramas sintéticos y varias parametrizaciones no newtonianas. En este caso, bueno, este va a ser el canal artificial que se va a utilizar para el análisis de sensibilidad. Y este va a ser el hidrograma de entrada que va a caracterizar la iniciación del flujo. Tenemos que ubicar las condiciones de borde aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba vendría siendo en esta parte del canal, la parte superior, y aguas abajo en toda esta parte. Generalmente la condición de borde aguas abajo se parametriza como la pendiente promedio del canal. Bueno, se van a considerar valores numéricos conocidos. En este caso, para las parametrizaciones no newtonianas se escogieron los valores que estaban en el manual del programa. Se va a realizar simulación en ECRAS y finalmente analizar el comportamiento de las variables físicas en función de los parámetros reológicos. El segundo paso consiste en la parametrización no newtoniana del LAR del año 2015. Y para este paso se va a necesitar un modelo de elevación digital, no sintético, sino que real. En este caso se va a usar un DEM a los Pulsar de 30 metros de resolución, obtenido gratuitamente del sitio de la USGS. Se van a tener que crear hidrogramas de entrada con información a priori. Esta información a priori es suplida en esta tabla 1, en donde se tienen los resultados de algunas variables láricas, como el volumen, la velocidad que este tuvo en promedio, la altura máxima y la concentración volumétrica de sedimentos, según Flores y Amigos, el año 2015, y según Vera, el año 2018. Y para poder construir este hidrograma de entrada se va a utilizar estas relaciones empíricas que vemos acá de Mitsuyama et al. Del año 92, que son relaciones empíricas que relacionan la magnitud del LAR o el volumen del LAR con un caudal máximo o un caudal peak. Entonces, si vemos, por ejemplo, la imagen anterior, voy a devolverme, este caudal peak vendría representado por bueno, en este caso vendrían siendo 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, en este caso, se utilizan los volúmenes en la segunda columna de la tabla, y estos volúmenes son transformados a caudal máximo mediante estas relaciones para flujo de detritos lodosos
y por otra parte para flujo de detritos granulares. Entonces igual se va a utilizar estas dos para ver cuál se acomoda más y cuál representa mejor los lares de los cambiarios. Una cosa muy importante es dónde ubicar la condición de borde aguas arriba, dado que esta caracteriza la iniciación del flujo lárico. Hay veces que se tienen estimaciones de dónde ocurrió la iniciación y hay veces donde no. Cuando no se sabe, se suele utilizar como condición de borde aguas arriba la cota cero en la línea de nieve. Y en este caso, para esta imagen que fue sacada es una imagen satelital Landsat 8 y fue sacada fue adquirida para la fecha 22 de febrero del año 2015, cercana a la versión que fue el 3 de marzo. Y se obtuvo que la cota cero está ubicada a 2013 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente, una estimación. ¿Qué más? Luego se tiene que considerar un rango de valores numéricos, ojalá consultados en la literatura, con respecto a los parámetros no newtonianos. Hay estudios que ya han realizado experimentos para poder cuantificar, por ejemplo, límite elástico o la viscosidad dinámica de algunos lares. Entonces se va a tener que hacer una revisión de estos trabajos y tratar de ajustar un rango plausible de parámetros para poder empezar a hacer la parametrización. Luego se va a simular en EGRAS y se va a comparar la salida del modelo con observaciones geológicas y usar cálculo de errores. Las observaciones geológicas que se tienen fueron tomadas por Vera en su trabajo del año 2018, en su tesis de pregrado, y principalmente son estas tres variables, área transversal, velocidad y caudal máximo. Y para poder cuantificar los errores se van a realizar lo que se va a usar el error relativo para ver si el modelo sobreestima o subestima la medición. Y finalmente el error relativo percentual para ver porcentualmente cuánto es el error cometido en cuanto a la modelación. Esto quiere decir qué modelo se acerca más a lo que ocurrió realmente con la ayuda de estos datos. Finalmente se va a generar simulaciones de escenarios hipotéticos. Para este caso, bueno, es bien parecido al anterior, se va a utilizar un DEM a los pulsar, esta vez de 12.5 metros de resolución. Se va disminuyendo, o sea, aumentando la resolución debido a que, como la fase anterior, vamos a tener que hacer muchas modelaciones, y si usamos datos con una de mayor resolución, vamos a perder tiempo de modelación. O sea, se va a demorar mucho más el modelo en poder generar estas simulaciones. Por tanto, se opta por dejar los modelos de la visión digital de mayor resolución para el final, cuando uno ya tenga una parametrización más establecida de los flujos no newtonianos. Se van a crear hidrogramas de entrada para distintas magnitudes de LAR. Se van a ampliar las parametrizaciones reológicas establecidas en el paso anterior, simulaciones en EGRAS obviamente, y se van a determinar los patrones de inundación y las variables físicas para cada escenario lárico. Bueno, me gustaría igual explicar un poco cómo funciona el algoritmo de EGRAS. Entonces, se parte definiendo lo que es la información geoespacial suplida por un modelo de elevación digital, o se pueden crear también modelos artificiales. Luego, en el caso de usar un modelo de elevación digital descargado ya sea del sitio web de la NASA, por ejemplo, este se tiene que formatear a este formato .htf, que es el formato que lee EGRAS.
En este mismo paso se tiene que definir lo que es el coeficiente de Manning o de rugosidad. Y aquí se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se puede definir un coeficiente de Manning para todo el terreno, o se puede definir, se puede hacer lo que es un layer o una capa de Mannings, caracterizando los valores de Manning para cada, no sé si tiene bosque, por ejemplo, o desierto, o no sé, hormigón. Entonces, con esta capa de Manning se puede tener una aproximación más real de lo que, de cómo se pueden cuantificar las pérdidas por fricción. Se va a mallar, y bueno, en este paso igual se tiene que mallar el modelo de relación digital y escoger la resolución de la malla y ubicar las condiciones de borde aguas arriba y aguas abajo. Luego hay un archivo que configura lo que es la parametrización del flujo. En este caso se debe parametrizar las condiciones de borde de aguas arriba y aguas abajo con un hidrograma de entrada para la condición de borde de aguas arriba, y para la condición de borde de aguas abajo se pueden hacer muchas cosas, pero por lo general se estima con la pendiente promedio del canal. Y en este mismo paso es donde se configuran las parametrizaciones de flujos no newtonianos. Luego hay un tercer paso en este algoritmo en donde se tienen que configurar los parámetros computacionales y el esquema numérico. Se tiene que escoger el tiempo de simulación, los pasos de tiempo, el tipo de ecuaciones a usar, onda difusiva, aguas someras. En el caso de escoger un esquema explícito, se tiene que cerciorar de que la condición de estabilidad de Courant se cumpla. También se puede ajustar el número de iteraciones y se pueden realizar procesos de paralización para computadores que tengan más CPU. Bueno, y obviamente el mundo de la simulación conlleva a errores. Entonces, cuando esto ocurre, a mí ya me ocurrió muchas veces, por lo general se tiene que volver a revisar la información geoespacial, o la parametrización del flujo, o los parámetros computacionales. Por lo general siempre son errores de la información geoespacial relacionados a las mallas, ya que las mallas deben tener entre 3 y 8 lados, y a veces cuando uno malla se generan celdas de más lados. Entonces ahí uno tiene que arreglar. Y luego de que se corre, si no hay errores, se realiza la visualización y el análisis de las variables de salida en RASMapper. Entonces, voy a mostrar algunos de los resultados preliminares del análisis de sensibilidad, en este caso para el modelo de Bingham. Solamente se hizo para el modelo de Bingham en esta oportunidad. Y se pueden ver estas 4 simulaciones. Para este caso en particular, se varió lo que es el límite elástico. Acá en la tabla se pueden ver los parámetros, y se dejó constante lo que es la viscosidad de la mezcla. Entonces se obtuvieron estos resultados. Y en cuanto al área planimétrica, se puede ver que esta disminuye a medida que aumenta el límite elástico, lo cual tendría sentido debido a que si vemos esta ecuación, si aumentamos el límite elástico, aumentamos la tensión de corte. Si aumentamos la tensión de corte, va a aumentar los términos que se resisten al flujo, por tanto no va a tender a fluir tanto. Por tanto, el modelo SB01, el que tiene el mayor límite elástico, presenta una menor área planimétrica. No así el último, el SB04, que con un límite elástico de 38 pascales, presenta una forma más alargada. Esto quiere decir que hay más difusión y hay una influencia más grande del, ¿cómo se llama?, de la velocidad de corte. Por lo general se generan estas formas ovaladas. También se pueden, bueno, si vemos en la imagen anterior, hay un corte transversal al depósito del flujo, S1, que sirve para aforar y ver
ciertas variables. En este caso se puede ver un perfil transversal en de la profundidad. Y si nos damos cuenta, este mismo modelo SB01, el que tiene el mayor límite elástico, presenta una menor, bueno, como se vio, un menor alcance horizontal, por lo tanto no se tiende a extender tanto hacia los lados. Sin embargo, presentó mayor profundidad del flujo. Y a medida de que se va aumentando, o perdón, disminuyendo el límite elástico, se puede ver que el flujo empieza ya a ceder hacia los lados. En cuanto al caudal o al flujo aforado en esta sección transversal, se puede ver que el modelo con menor límite elástico fue el que llegó primero a la sección aforada, y el modelo con mayor límite elástico fue el que más se demoró en llegar. Y presenta un caudal de menor magnitud también. Y en la figura 19C se puede ver el volumen acumulado en aforado en esta sección transversal. Entonces, lo mismo, se puede ver también que el menor volumen acumulado fue el modelo con menor límite elástico, perdón, con mayor límite elástico, perdón, y el modelo con menor límite elástico presenta un mayor volumen acumulado debido a que fluye más. Entonces, si fluye más, hay un mayor volumen acumulado y al mismo tiempo hay un mayor caudal también. Al revés, se hizo un mismo análisis de sensibilidad, pero ahora variando la viscosidad y dejando constante el límite elástico. Para este caso ya se tienen resultados más visualmente entendibles, y se puede ver que a mayor viscosidad el área planimétrica tiende a disminuir. En este caso se aforó con una sección transversal S2, y se puede ver, por ejemplo, en el modelo SB05, que, bueno, acá, perdón, me equivoqué de diapositiva. Entonces, acá se puede ver las mismas variables que en la otra modelación: profundidad en el perfil transversal, el flujo o caudal aforado y el volumen acumulado. Entonces, el modelo SB08, que es el que presenta mayor viscosidad, no tiende a fluir hacia los lados, sino que va a concentrarse. No así el que presenta menor viscosidad, que tiende a expandirse hacia los lados y a sufrir más difusión. Lo mismo se puede ver en la figura 21b, en donde el flujo con mayor viscosidad tardó más en llegar, y lo mismo con el volumen. Tuvo una menor acumulación de volumen debido a que hay menos flujo también. Entonces vemos que estas variables se condicionan entre sí: mayor flujo, mayor volumen de acumulación. Y bueno, esto está lejos de ser lo ideal, así como disclaimer. Pero quise realizar una modelación ya en un DEM real, utilizando un DEM a los pulsar de 12.5 metros de resolución. Sin embargo, la malla la interpolé a 30 metros para que no hubiese tanto gasto computacional, utilizando un modelo Bingham con estas variables que las saqué de un estudio de alguien que derivó estos valores para ciertos lares creo que en Nueva Zelanda. Entonces, en la figura A se puede ver una mirada en planta del desarrollo del LAR. En la figura B vemos cierto zoom
en esta parte hicimos un corte transversal en la figura D para ver algunas de las, para ver la profundidad que tuvo acá el flujo. Bueno, y para esta modelación se utilizó este caudal, este hidrograma, perdón, que corresponde a un flujo, se construyó utilizando los volúmenes o los caudales estimados para la erupción del 71, por eso que se ve acá en la figura A, que prácticamente en algún tramo se inunda todo el del San Juan Seco, y eso es difícil que pase. Y se construyó este hidrograma. Entonces, estos resultados son bien preliminares, la verdad. No, antes de realizar esto que estoy mostrando, se tiene que realizar el análisis de sensibilidad y encontrar parametrizaciones que se ajusten a lo que pasó el 2015. Digamos que estas variables fueron escogidas al azar de un estudio y era simplemente para mostrar una modelación. Entonces, hay hartas cosas que acá se pueden decir. Por ejemplo, en la figura C se ve de mejor manera la malla. Y vemos que esta malla no está en sentido, no está orientada en el sentido del cauce. Entonces, si nosotros orientamos las mallas en el sentido del cauce, podemos tener mejores resultados. Y lo mismo con el refinamiento. No se realizó ningún refinamiento de malla y lo que se recomienda es hacer un refinamiento por los cauces. Esto quiere decir aumentar la resolución, lo que resulta en una malla no discretizada. Y si nos damos cuenta también en la figura C, como que el flujo se entrecorta. La verdad es que este modelo tiene algunas limitancias, y es que para altas pendientes no funciona tan bien. Y como soluciona esto, los autores dicen que hay que disminuir, o sea, aumentar mucho más el refinamiento, la resolución de la malla en lugares con altas pendientes. Por tanto, eso es lo que se va a hacer en el momento en que modelemos lares de una manera más seria. ¿Ya? Entonces, permiso. Bueno, como discusión de los resultados preliminares, ya podemos ver que la variación de los parámetros geológicos para el modelo de Bingham tiene sentido físico y matemático, debido a que las magnitudes grandes del límite elástico, al mismo tiempo que la viscosidad, implican mayores pérdidas de movimiento. Y esto se puede ver simplemente viendo la ecuación de movimiento y viendo la ecuación de Bingham también, en donde si aumentamos el límite elástico o aumentamos la viscosidad, vamos a tener que el flujo va a presentar mayor resistencia. Por tanto, va a haber menos movimiento. El parámetro de viscosidad presentó una mayor sensibilidad en el área planimétrica del depósito para un flujo Bingham. Pero esto no ocurrió tan visiblemente con el límite elástico, en donde igual presentó una menor sensibilidad. Tal vez para ver una mayor sensibilidad se deberían variar en mayor magnitud los valores del límite elástico. Bueno, y para los otros módulos reológicos, el análisis de sensibilidad se va a hacer de una manera análoga de cómo se hizo en los resultados mostrados anteriormente. Y también esperando obtener resultados similares, con sentido físico. También es importante realizar un análisis de sensibilidad para una escala comparable con el fenómeno lárico. Esto quiere decir emplear un canal de las dimensiones del San Juan Seco, que son aproximadamente 15 kilómetros de largo. El canal que se usó para el análisis de sensibilidad que mostré es de aproximadamente 70 metros de largo. Es un experimento de mesoescala, así que no puede que no represente tan bien los ¿cómo se dice?
un flujo y sus parametrizaciones en las simulaciones. Entonces, se va a hacer un canal con las dimensiones del San Juan seco y este mismo análisis de sensibilidad se va a realizar en él. Y por último, la simulación del problema real utilizando una topografía irregular igual va a depender en gran manera de que tengamos un entendimiento bien integrado de todas las componentes del modelo. Y cuando hablamos de las componentes del modelo, nos referimos a qué pasa con la variación de la resolución de la malla, o qué pasa si usamos celdas triangulares o celdas octagonales o celdas cuadradas. ¿Qué pasa con los distintos esquemas numéricos a utilizar? Así como, ¿qué pasa si modelamos 1D o 2D? Si tenemos resultados similares, o cuáles son los parámetros que no contempla el modelo unidimensional. Todas estas cosas se debe tener una idea bien integrada de cómo funciona el programa con respecto a las variaciones de estas componentes. Por lo tanto, se va a experimentar también en estos aspectos a fin de emplear las opciones más óptimas para la representación numérica de los lares. Y también se va a esperar obtener resultados comparables con la erupción del 2015. Bueno, esto es el plan de trabajo para el año académico 2022. Lo dividí en trimestres por un tema muy personal, más que nada, en donde para los meses de abril y mediados de mayo se tiene destinado a lo que es el análisis de sensibilidad. Ya en mayo y junio se va a entrar a hacer la parametrización desde la mitad de mayo, junio y julio se va a contemplar en el establecimiento de los parámetros rológicos utilizando simulación con un DEM a los pulsar para la erupción del 2015 y también parte de agosto. Luego de esto y en la segunda mitad de agosto se va a hacer lo que es la modelación de la ARES utilizando parámetros establecidos y un modelo de elevación digital de mayor resolución. Cabe mencionar también que existe la posibilidad de trabajar con un modelo de elevación digital de 1 metro, pero eso se va a ver en el tiempo, pero también se puede usar. En octubre, análisis de resultados y la redacción de la tesis con el escrito se puede realizar desde ya. Hasta segunda mitad de noviembre, en donde se va a enviar el escrito a revisión. Los meses posteriores de diciembre y enero se hace la corrección. Tenemos 2 meses para hacer correcciones y volver a enviar el escrito a la revista. Febrero son vacaciones y marzo se planea defender la tesis. Estas son algunas de las referencias que utilicé para esta presentación y muchas gracias por su presentación. Ok, Matías, demoraste 1 hora.